Muy buenas tardes. El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, a través de la Comisión Permanente de Equidad de Género y Participación Ciudadana, así como de su dirección ejecutiva, extiende a ustedes una cordial bienvenida a este evento conmemorativo del 62 aniversario del reconocimiento al voto femenino, en el que presenciaremos la conferencia magistral titulada Paridad Horizontal y Vertical en el Registro de Candidaturas, traída a nosotras y nosotros por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de la Sala Regional Toluca. Por favor, recibamos con un aplauso a quien hoy es nuestra distinguida conferencista, la doctora María Amparo Hernández Choncuy, magistrada de la Sala Regional Toluca. Asimismo, saludemos por favor la presencia de la consejera presidenta de este organismo, licenciada Guillermina Vázquez Benítez. Destacamos de igual modo la presencia de la consejera presidenta de la Comisión Permanente de Equidad de Género y Participación Ciudadana, licenciada Marta Alicia Hernández Hernández. De igual modo nos encontramos reunidos representantes e integrantes de los partidos políticos, magistrados del Tribunal Electoral Local, el Grupo Impulsor de la Paridad, consejeras y consejeros electorales y secretario y directores ejecutivos de este instituto. A continuación, la consejera presidenta de este organismo nos brindará unas palabras de bienvenida. Muy buenas tardes a todas y todos los presentes. Bienvenidos al Instituto Estatal Electoral. Saludo con mucho gusto la presencia de la doctora María Amparo Hernández Choncuy, magistrada de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y hoy nuestra distinguida conferencista. Bienvenida, magistrada. Saludo también con mucho agrado al magistrado Ricardo César González Baños y al magistrado Manuel Alberto Cruz Martínez. Bienvenidos. A los representantes e integrantes de los partidos políticos, al Grupo Impulsor de la Paridad, a mis compañeras consejeras y consejeros electorales, al secretario y directores ejecutivos y a todo el personal que nos acompaña, sean todos bienvenidos. El 17 de octubre en México conmemoramos el 62 aniversario del reconocimiento del derecho de las mujeres al voto, producto de una ardua y larga lucha que abarcó prácticamente la mitad del siglo XX para lograr ser consideradas como ciudadanas. Si bien la Constitución de 1917 no negaba explícitamente nuestro derecho político fundamental al sufragio, lo cierto es que tampoco lo establecía con claridad. De hecho, inicialmente, nuestro acceso al voto fue estrictamente parcial, acotándose a las elecciones municipales. Esto en virtud de la adición que en 1947 se hizo al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No fue sino hasta 1953, con la reforma al artículo 34 de la Constitución, cuando alcanzamos la totalidad formal de nuestra calidad como ciudadanas y con ello el derecho a expresar nuestra voluntad política en las urnas, de manera plena en elecciones federales, estatales y municipales. A esa conquista del ejercicio de nuestra ciudadanía para incorporarnos a la vida política, manifestando nuestra elección en las contiendas electorales, vendrían nuevos retos, entre ellos, erradicar los estereotipos, actitudes y prácticas de género discriminatorios, prevenir, identificar y vencer la violencia política, participar activamente y ser agentes de cambio desde los cargos de elección popular y alcanzar la paridad para el ascenso de la representación femenina en los espacios políticos de toma de decisiones. En este último punto, después de las cuotas de género como acciones afirmativas para la postulación de candidaturas en condiciones de equidad, la reforma político-electoral de 2014 y su legislación secundaria dieron especial relevancia a la paridad de género en la representación política, lo que se replicó asimismo en nuestro marco normativo electoral local. Así, el deber de los partidos políticos de procurar la paridad ha evolucionado a garantizarla,
quedando establecido esto en la propia reforma, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en la Ley General de Partidos Políticos. Aunado a lo anterior, recientemente, en el marco del aniversario de los 20 años de la aprobación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, ONU Mujeres reconoció a México como parte de los 11 países a nivel mundial y 7 de América Latina en legislar la paridad. En el ámbito local, a través de la reforma al artículo 24 de la Constitución y 119 del Código Electoral del Estado de Hidalgo, el Congreso de nuestra entidad asentó la paridad de género desde una dimensión vertical y horizontal en candidaturas a ayuntamientos. Lo anterior tomando en consideración ordenamientos jurídicos internacionales, al igual que los criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Valga esta ocasión para reconocer al Legislativo del Estado las reformas en esta materia, así como al grupo impulsor de la paridad, que fue un importante agente para dicho logro. En el ámbito de nuestras competencias, el Instituto Estatal Electoral, a través de la Comisión Permanente de Equidad de Género y Participación Ciudadana, ha logrado importantes pasos, entre ellos la aprobación el 30 de marzo de los lineamientos para el ejercicio del financiamiento público de los partidos políticos para la capacitación, promoción y desarrollo político de las mujeres, para cuya emisión destaco el entendimiento y suma de esfuerzos encontrados con el grupo impulsor de la paridad. Sabedores, pero sobre todo fuertemente adheridas y adheridos al ideal y a la meta de una vida democrática, con la participación equitativa de mujeres y hombres, quienes hoy integramos el Instituto Estatal Electoral, reiteramos nuestro compromiso para continuar brindando la debida atención y énfasis en pro del empoderamiento y desarrollo femenino en la política. Asimismo, de cara al proceso electoral ordinario 2015-2016, vigilaremos el cumplimiento de la paridad en la postulación de las candidaturas a diputaciones y ayuntamientos. Agradezco al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por la colaboración interinstitucional que a través de la Sala Regional Toluca ha tenido a bien mostrar con nosotros con la Semana de Capacitación y Actualización en temas especializados de Derecho Electoral, que en días pasados tuvimos, y en este día con la conferencia que estamos a punto de escuchar en voz de la magistrada María Amparo Hernández Choncuy. Cedo el uso de la voz a la maestra de ceremonias y reitero mi más cordial bienvenida a todas y todos ustedes. Gracias. Continuando con nuestro programa, comparto con ustedes una síntesis curricular de nuestra conferencista. María Amparo Hernández Choncuy nació en Mexicali, Baja California. Cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad Panamericana y se graduó como maestra en Derechos Humanos y Democracia en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Obtuvo el doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado estudios en la Universidad de Salamanca, en la Universidad de Pompeu Fabra y estancias de investigación en el Tribunal Constitucional Español, en la Corte Europea de Derechos Humanos y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Su ejercicio profesional se ha enfocado al servicio público, en el cual ha combinado con la investigación. En 1997 ingresó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ponencia del ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, donde fue secretaria particular, secretaria de Estudio y Cuenta y coordinadora de ponencia. De enero de 2011 a febrero de 2013 laboró en la Secretaría Técnica de la Presidencia. En sus labores en la Suprema Corte de Justicia de la Nación participó en el estudio y preparación de asuntos relevantes de la novena época y en el inicio de la 10ª en la confección de sentencias, opiniones y votos. En febrero de 2013 fue designada por el Senado de la República como magistrada de la 5ª Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde ha procurado resolver con perspectiva ius humanista y de género los asuntos electorales e implementó un modelo de sentencias ciudadanas. Sus líneas de investigación se centran en el derecho constitucional y en el procesal constitucional, particularmente la justicia y su relación con la política, temas de género y la evaluación del desempeño judicial. Tiene diversos textos publicados en libros
colectivos, revistas especializadas y periódicos. Recientemente se editó su libro Suprema Corte y Controversias Constitucionales, Análisis de Comportamiento Judicial. Cedemos ahora el uso de la voz a la magistrada. Muy buenos días, señoras y señores. Me cambio de lugar porque creo que aquí me alcanzan a ver mejor y yo también los veo mejor. Allá me siento muy bajita. Señoras y señores, es para mí un motivo de verdadero gusto el poder compartir con todos ustedes este espacio en el marco de la conmemoración de un aniversario más del establecimiento del voto a las mujeres en nuestro país. Quiero empezar por extender mi más amplia felicitación a los recién designados consejeras y consejeros electorales de este instituto, licenciada Blanca Estela Tolentino Soto, maestro Augusto Hernández Abogado, licenciado Salvador Domingo Franco Azad, licenciada Marta Alicia Hernández Hernández, licenciado Uriel Lugo Huerta, maestro Fabián Hernández García, así como a la presidenta consejera, licenciada Guillermina Vázquez Benítez. Mi más amplia felicitación por su recién otorgado cargo. Estoy segura que será un éxito el proceso electoral a cargo de ustedes. Agradezco especialmente a la consejera presidenta Guillermina Vázquez Benítez la amabilidad de distinguirme con la invitación para participar en este evento conmemorativo. Y también agradezco a la consejera licenciada Marta Alicia Hernández Hernández, presidenta de la Comisión de Equidad de Género, que gentilmente me ha facilitado la organización del presente evento. Las felicito también al Instituto por la iniciativa de celebrar y de conmemorar este evento que va haciendo en todos los institutos en que se conmemora eventos de esta naturaleza, con el fin de colocar y tener siempre presente en el imaginario colectivo la importancia de este aniversario. Su invitación, además de darme la oportunidad de estar en esta bella ciudad, me permite reforzar los vínculos de estrecho apoyo institucional que la Sala Toluca siempre ha tenido hacia las autoridades locales del Estado. Ya la consejera presidenta hace alusión al apoyo que en semanas pasadas ha estado brindando la Sala Toluca en otro tipo de actividades y me enorgullece formar parte de ella y poder en esta ocasión volver a estrechar esos lazos de afecto y de apoyo interinstitucional. Saludo a los magistrados del Tribunal Electoral del Estado, a los representantes de los partidos políticos, de las organizaciones de mujeres que han hecho posible la paridad en México y a todos los que han tenido la gentileza de estar con nosotros ahora. A todas y a todos, muy buenos días, bienvenidos. La conmemoración del voto femenino es ocasión propicia para reflexionar acerca de los avances y retos que se presentan en la efectiva inclusión e igualdad de las mujeres en la vida social y destacadamente en el ámbito político. En la materia político-electoral se le está dando un nuevo y muy vigoroso segundo aire al tema de la igualdad. En una primera época, lenta y quizá gradual en demasía, se luchó por el derecho a votar, pero ahora empezamos a transitar hacia otra etapa donde el motor impulsor de los cambios que estamos viviendo y de los que esperamos se vengan en lo sucesivo ya no es el derecho a votar, sino el derecho a ser votadas. Hace poco más de 10 años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentó el primer precedente jurisprudencial en el tema, con el criterio que reconoció la validez constitucional de las cuotas de género en las leyes electorales. Aun cuando han pasado los años, no debemos perder de vista que ese criterio fue un importante parteaguas que dio luz verde a las legislaturas para seguir caminando en esa brecha. Hoy en día, sabemos que ese paso fue y se ve corto, pero no deja de ser un importante primer eslabón judicial en la lucha por la igualdad en el terreno político. En ese entonces, la Corte resolvió la acción de inconstitucionalidad 2/2002, en la que se cuestionaron diversos artículos de la Ley Electoral del Estado de Coahuila, que establecían que los partidos políticos no podían registrar a más del 70% de candidatos de un mismo género para diputaciones locales y ayuntamientos.
además de prever que en el caso de que ello no se observara, al asignarse las diputaciones y regidurías de representación proporcional, se asignaría preferentemente la primera que le correspondiera al partido o coalición a un candidato del género subrepresentado. La Corte desestimó el argumento de que la cuota generaba un trato discriminatorio, la llamada discriminación inversa, al hacer una distinción por género. Sostuvo su validez, aunque bajo consideraciones que actualmente quizá no serían las centrales en casos semejantes. Se apoyó en consideraciones de orden negativo, señalando que no se trataba de una regla absoluta, destacando que la aplicación de la cuota no regía cuando las candidaturas hubiesen seguido procedimientos democráticos intrapartidistas, además de que las cuotas imponían solo un mínimo, no un máximo de presencia de un género, y menos aún restringían la entrada de candidatos en función de su género. Años después, con motivo de las acciones de inconstitucionalidad 21-2009 y otras acumuladas, se cuestionó la validez del sistema previsto en el Código Electoral de Tamaulipas, que parecido, que no igual al de Coahuila, contemplaba reglas de máximos, un máximo de 60% para candidaturas de diputados y ayuntamientos para un solo género. El máximo tribunal consideró constitucional tal medida, señalando que lo violatorio al principio de igualdad sería que se prohibiera presentar candidaturas de algún género u obligara a fijar cuotas de determinado sexo en detrimento de la capacidad y los atributos personales de los diversos candidatos. En otros asuntos, la Corte caminó por la vía y el argumento de la libertad configurativa de los estados y así, en general, en los asuntos que conoció de la temática, reiteraba los argumentos de ese orden o del tenor argumentativo señalado. Esto es, la Corte insistía en que no era inválido incluir en las leyes electorales cuotas, pero nunca afirmó que era necesario hacerlo. Fue la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la que con sus criterios generó otro de los puntos de inflexión, quizá el más significativo, para avanzar en el terreno del acceso de las mujeres a la representación política. Sin duda, me refiero a la sentencia del conocido caso de las Juanitas, el juicio ciudadano 12624/2011. El nombre, como sabemos, se le dio al caso en alusión al fenómeno que presentado en las elecciones intermedias de 2009, en que mujeres diputadas propietarias de fórmulas ganadoras para integrar la Cámara Legislativa Federal renunciaron para que su lugar fuera ocupado por sus suplentes hombres. Juanito, acuérdense, había sido un conocido candidato en el Distrito Federal que se había comprometido que de ganar al cargo renunciaría a favor de otra persona. De ahí que importáramos el término Juanito a Juanitas. La sentencia de la Sala Superior, buscando evitar un fraude a la ley, sostuvo el criterio de que las fórmulas debían ser simétricas en género y ordenó la modificación en consecuencia de las candidaturas ya registradas. Además de estos avances importantes en la vía de la legislación ordinaria y la jurisprudencia que la validó y la hizo efectiva, imposible es dejar de considerar como un hito más en este derrotero la reforma en materia de derechos humanos implementada en México en junio de 2011, pues ha significado un profundo cambio de paradigma al vincular a las autoridades de los distintos ámbitos y niveles de gobierno a adecuar su marco de actuación, no solo sino la lógica misma con la que toman las decisiones en aras de buscar siempre la mejor protección de tales derechos, favoreciéndolos invariablemente al margen de lagunas o ambigüedades que puedan existir y que previamente habrían dado cabida a interpretaciones restrictivas. El ámbito del derecho electoral en México, desde luego, no ha quedado exento de esta importante transformación. Tras el parteaguas de la reforma de derechos humanos de 2011, vino otra reforma de muy importante calado también en la materia. Me refiero a la reforma de febrero de 2014, por la que se modificó el artículo 41 constitucional para establecer el deber a cargo de los partidos políticos de hacer posible el acceso de las mujeres a las candidaturas a legisladores federales y locales
a través de reglas que les exigen la paridad entre los géneros en la distribución de las candidaturas. Reitero, a legislatura federal y a legislaturas locales. Esta obligación fue replicada en el artículo 25, inciso R de la Ley General de Partidos Políticos, en cuyo artículo 3, párrafos cuarto y quinto, además de lo anterior, se estableció, entre comillas, cada partido político determinará y, subrayo, hará públicos los criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas a legisladores federales y locales. Estos deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad entre géneros. Y además, se dice en la ley, en ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que alguno de los géneros les sean asignados exclusivamente a aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior. Es tal la fuerza del principio de la igualdad que, como sucede con los derechos, genera obligaciones o deberes positivos para el Estado y en materia político-electoral, debido a la naturaleza constitucional de los partidos políticos, la igualdad también se traduce en obligaciones a cargo de los partidos políticos. Así, estimo, debe entenderse este deber de paridad que pesa sobre ellos, como un desdoblamiento del derecho a la igualdad en cuya consecución también los partidos políticos tienen parte. Estas configuraciones constitucionales y normativas tienen como trasfondo un entendimiento constitucional de que la obligación de reducir la brecha de la desigualdad entre mujeres y hombres no solo es tarea de los poderes públicos, sino que pasa también por la interacción de los partidos políticos, quienes tienen un papel primordial, que, insisto, es deber, de coadyuvar en romper o revertir las relaciones tradicionales de la dominación de los varones hacia las mujeres. Hoy en día, no podemos concretarnos a considerar que los partidos cumplen o tienen solo por objeto fungir como vehículo o medio para que los ciudadanos alcancen el poder público, sino también debemos entender que deben fungir como facilitadores de un cambio de fondo en la sociedad, en las formas de participación política y en el rol de la mujer en la sociedad y en su empoderamiento, que revierta su histórica minusvalía. Inscritos en el marco constitucional y convencional sobre la igualdad, tenemos también el artículo 7.1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establece, en su parte final, que es derecho de los ciudadanos y obligación de los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular. Este artículo 7.1 de la Ley General resulta de gran importancia, pues establece como un derecho a las ciudadanas y a los ciudadanos y, en contrapartida, una obligación a los partidos políticos, la igualdad en las oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular. Esto es, el precepto explicita dos importantes aristas de la igualdad, manifiestas como obligación de los partidos: la de promover una igualdad de oportunidades y hacerlo de manera paritaria. Esta cláusula de configuración para el acceso a los cargos de la elección popular establecida en la Ley General y, por tanto, Ley Suprema de la Unión en términos del artículo 133 constitucional y parte del parámetro de constitucionalidad, parte del bloque normativo que ha de ser utilizado como parámetro de la validez de la normatividad de los estados, constituye un desarrollo legislativo de los principios constitucionales y convencionales de la igualdad sustantiva y la no discriminación que han quedado referidos. Se establece en una dualidad que va más allá de la igualdad formal y que sintetiza, por una parte, un principio y por otra parte, una regla. La igualdad de oportunidades es un principio
y como tal un mandato de optimización que busca un avance progresivo para abatir la discriminación de la participación de la mujer en la vida política y que está establecido normativamente como una obligación de los partidos que debe ser reglamentada por los congresos federal y locales y supervisada necesariamente por las autoridades administrativas electorales y revisadas, en su caso, por las autoridades judiciales en la materia electoral. Por otra parte, el mandato de paridad, si bien se establece a nivel de la Constitución Federal únicamente como regla en el caso de las legislaturas federal y local, al ser una forma de concreción del principio de igualdad, queda a disposición de las constituciones y leyes locales que podrán establecer reglas al respecto de otros cargos. Y así ha sucedido en muchos casos, particularmente al hacerse extensivo el deber de paridad para el caso de los ayuntamientos. Aspecto también validado ya por la Suprema Corte en lo que hoy se refiere a la llamada paridad vertical, que se refiere a la paridad en las regidurías, sindicaturas y al interior de un ayuntamiento en general. Lo hizo a propósito de la legislación electoral de Morelos y a propósito de ello, con la luz verde que esto representó, ha seguido avanzando el tema en muchos otros estados. Como es bien sabido por ustedes, por recientes reformas del Congreso hidalguense, la paridad ha sido llevada en este estado también al ámbito de las elecciones municipales. Advierto que por reforma de 11 de septiembre de 2015, en su artículo 24, párrafo tercero, fracción primera, segundo párrafo, se establece que los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público y, entre otras obligaciones, destacadamente la de garantizar la paridad entre los géneros en la postulación de candidaturas a diputaciones locales y también en candidaturas para ayuntamientos, diciendo su legislación expresamente, entre comillas, atendiendo los criterios de verticalidad y horizontalidad. Esto es a su vez desarrollado por la Ley Electoral hidalguense, en cuyo artículo 21, penúltimo y últimos párrafos, se establece la obligación de los partidos políticos, en consonancia con la legislación general, de determinar y hacer públicos, subrayo públicos, los criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas a diputaciones y ayuntamientos que deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad entre los géneros. Sin que, dice la legislación local, replicando lo que también ya dice la ley general, sean admisibles criterios en los que les sean asignados exclusivamente a las mujeres distritos electorales en los que el partido haya obtenido porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral local anterior. Este mandato se continúa explicitando en los artículos 118 y 119 del mismo ordenamiento, al establecer el primero de ellos que en la totalidad de las solicitudes de registros de las candidaturas a diputados que se presenten, se deberá garantizar la paridad de género, de modo que en las listas de representación proporcional para diputados se integren por candidaturas de género distinto, alternadamente, además de que las candidaturas deberán integrarse por fórmulas de propietarios y suplentes del mismo género, replicando el criterio de simetría establecido ya por la jurisprudencia de la Sala Superior. El diverso artículo 119 establece que la totalidad de las solicitudes de registro de planillas para ayuntamientos que los partidos políticos presenten, el 50% deberá estar encabezada por mujeres y el otro 50% por hombres, además de que toda planilla que se registre se integrará por un propietario y suplente del mismo género, replicando, insisto, la regla de simetría, atendiendo a la paridad y siguiendo el criterio de alternancia también ya establecido a nivel federal, también para diputaciones.
Este panorama normativo estatal de muy reciente cuño está en consonancia con lo que hace apenas unos meses fue establecido por la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral en la tesis 7/2015, aprobada apenas en mayo de este año y de rubro paridad de género, dimensiones de su contenido en el orden municipal. Esto significa, por una parte, que los partidos políticos deben asegurar la paridad vertical, para lo cual están llamados a postular candidatos de un mismo ayuntamiento para presidente, regidores y síndicos municipales en igual proporción de géneros. Y por otra parte, también están obligados a cuidar el enfoque horizontal para asegurar la paridad en el registro de esas candidaturas entre las diferentes presidencias municipales que forman parte de este Estado. La jurisprudencia de la Sala Superior estimó que a través de esta perspectiva dual, la horizontalidad y la verticalidad, se alcanza un efecto útil y material de lo que ha venido a referirse como el principio de paridad de género, y ha considerado que esto permite velar de manera efectiva e integral por el cumplimiento de las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres. Baste citar la fuerza que la Sala Superior reconoce en su jurisprudencia, invocando como ejemplo el reciente fallo de la propia Sala Superior al resolver el 8 de julio de 2015 para el caso del Estado de Chiapas, a unos cuantos días antes de la elección, ordenar la reconfiguración de todas las candidaturas municipales para que se observara la paridad vertical y horizontal que no había sido observada, a escasos, insisto, días antes de celebrarse la jornada electoral. Fue tan enérgico el reproche por la violación de la paridad que se hizo al Instituto por parte de la Sala Superior, que ésta incluso pidió al Instituto Nacional Electoral el inicio de procedimientos disciplinarios en contra de las autoridades locales que no habían hecho efectivo este mandato. En Hidalgo, ante el renovado escenario constitucional local y de la ley electoral local, ya no hay espacio para la incertidumbre ni la duda. Es claro que el legislador estatal ha hecho eco de los criterios jurisprudenciales aludidos y es claro que este proceso electoral debe ser una muestra tangible de su vigencia. Y en ello, una gran parte de la responsabilidad pesa sobre este instituto, que deberá dar claridad a estos mandatos y velar por su efectiva y oportuna, y quiero insistir en la palabra oportuna, aplicación. Como podemos apreciar, la ruta que hemos seguido es ascendiente en la efectividad de los derechos políticos de las mujeres, pasando de una primera conquista por el derecho al voto a las cuotas en la legislación electoral federal y locales hasta la paridad de nuestros días, que allanan la consecución de la igualdad en el ejercicio del poder a través de los cargos de representación popular. Pero ni la certidumbre que da la legislación local referida, la jurisprudencia de la Sala Superior y la clara tendencia creciente del fortalecimiento de la situación de la mujer en el tema de acceso a cargos de elección popular, agotan las problemáticas que habrán de enfrentarse autoridades electorales y partidos políticos. Aquí está, ¿no? Permítanme retomar lo ya comentado respecto del artículo 21, penúltimo y últimos párrafos de la legislación electoral hidalguense en cuanto al mandato a los partidos políticos de abstenerse de fijar criterios que tengan como resultado que alguno de los géneros les sean asignados exclusivamente a aquellos distritos electorales en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral local anterior.
Este mandato, como saben, es esencialmente el mismo que el contenido en la Ley General de Partidos expedida el año pasado en su artículo 3, párrafos 4 y 5, y que deriva directamente del texto de la fracción primera del artículo 41 constitucional como parte del mandato de igualdad. Tener esto presente resulta crucial, pues a partir de aquí se desprende que los criterios de verticalidad y horizontalidad no son los únicos que rigen la elección de candidaturas partidistas en diputaciones y ayuntamientos, sino que junto con el criterio de horizontalidad y vertical, también y a la vez deben aplicarse criterios que garanticen la paridad formal y especialmente la llamada paridad sustantiva. Para ejemplificar las implicaciones y, por decirlo así, las complicaciones que pueden presentarse al aplicar los criterios formal y sustantivo de la paridad en la definición de las candidaturas de ayuntamientos, vale hacer una breve referencia a alguna de las problemáticas a las que nos hemos enfrentado en la Sala Regional Toluca respecto de candidaturas a diputaciones locales. Problemáticas que estimo, así hayan sido presentadas a propósito de diputaciones locales, habrán de replicarse en alguna medida en las problemáticas a que den lugar las candidaturas a ayuntamientos y presidencias en paridad horizontal y vertical. El primero de los asuntos del que quiero hablarles es el expediente 278/2015, fallado por la Sala Regional en mayo de 2015. Esta sentencia, que además acaba de ser premiada la semana pasada por la MIG en el evento en Durango, como una sentencia ejemplificativa de juzgar con perspectiva de género, es un caso que me parece referencia obligada en el tema de la paridad sustantiva. Los hechos de este caso consistieron en que el Partido de la Revolución Democrática organizó e implementó su proceso interno de selección de candidaturas para diputaciones locales por el principio de mayoría relativa para integrar el Congreso del Estado de México, tanto por los mecanismos de designación directa de candidatos como de elección de la militancia, hecho lo cual solicitó al Instituto Electoral del Estado de México el registro de las candidaturas. Sin embargo, el actor en ese juicio, un precandidato a diputado, reclamó, en esencia, que se había vulnerado la paridad de género en la distribución de las candidaturas, pues las mujeres obtuvieron la mayoría de sus candidaturas en los distritos en los que el partido político tenía pocas expectativas de triunfo, mientras que en los hombres dominaban en los distritos con mejores expectativas de triunfo. La sentencia en comentario estableció que si bien, desde un punto de vista formal, tanto el partido como la autoridad local habían velado porque se cumpliera con la paridad de género, había, no obstante, una distribución cercana al 50% de la distribución de las candidaturas. Lo que no se había cuidado es que la paridad en esas candidaturas se hubiese allanado con el criterio de paridad sustantiva, o sea, respecto de las posibilidades reales de triunfo de las mujeres en las candidaturas que se habían registrado. Y de esto, estimó la Sala, depende en última instancia que ocupen realmente las mujeres los escaños, las curules en los poderes legislativos, lo cual es el fin en sí mismo de la nueva perspectiva regulatoria de las candidaturas partidistas. Así, en la sentencia se hizo un pronunciamiento sobre la dimensión material de la integración paritaria de las candidaturas, en el sentido de que el mandato constitucional contenido en el artículo 41 es una regla permanente con el fin de garantizar la representación de la pluralidad de la sociedad mexicana, en el entendido de que la finalidad última de la paridad es la construcción de una situación de igualdad real entre hombres y mujeres que abata los rezagos y la dominación política, económica y social a la que han estado sometidas las mujeres y que dudosamente se allana con un criterio meramente formalista de la paridad. Para hacer este ejercicio, la Sala Toluca tomó como base el modelo analítico establecido por el Instituto Nacional Electoral para el caso de las diputaciones federales.
Bajo este modelo, se desagrega el total del universo de candidaturas a diputaciones en las que participa cada partido, asignadas por género, considerándolo como una metodología dividir en 3 segmentos para evaluar o analizar la competitividad de las candidaturas registradas y, en consecuencia, las posibilidades reales de que las mujeres accedan al cargo público por el cual participarán. Bajo esa metodología, la sentencia hizo una segmentación del total de los distritos locales que había en el Estado de México, identificando segmentos de alta competitividad para el partido político, segmentos de media competitividad para el partido político y segmentos de baja competitividad para el partido político, buscando un equilibrio en los 3 segmentos entre los géneros. En consecuencia, al advertirse una vez aplicada esta metodología que había un sesgo que perjudicaba a la mujer, en tanto que en los distritos con mayores posibilidades de éxito había muy pocas mujeres y había muchas mujeres en el segmento de votación más baja del partido político, la Sala Regional, en virtud de esta sentencia, obligó al partido político a modificar el registro de sus candidaturas para redistribuirlas entre los géneros, de modo que tanto en hubiese un equilibrio entre mujeres y hombres, sobre todo en el segmento en el que el partido era más competitivo electoralmente hablando. Sobre la metodología empleada en esta resolución, cabe destacar que al analizar la distribución entre hombres y mujeres de las candidaturas en los distintos segmentos de la votación previa para el mismo tipo de contienda electoral, se cuenta con un elemento objetivo de análisis, a la vez que se descartan algunas otras alternativas de estudio, como lo son los criterios de relevancia política de los distritos o alguna otra característica de los distritos. Y esto lo destaco porque es muy importante que tengamos presente que tanto la ley de partidos como ahora su legislación local establece que uno de los requisitos necesarios para que la distribución paritaria de las candidaturas esté bien hecha es que el criterio bajo el cual se van a distribuir las candidaturas entre hombres y mujeres sea objetivo. Hay que buscar un criterio que sea objetivo, no subjetivo, objetivo, y que permita hacer una distribución equitativa del total de candidaturas a registrar. Poco después de que se resolvió este caso, la Sala Regional se enfrentó con un caso semejante con motivo del juicio 331/2015, toda vez que una precandidata a diputada local controvirtió la definición de candidaturas hecha por su partido, el Partido Acción Nacional, señalando igualmente el incumplimiento por parte de este instituto político a sus obligaciones de paridad en la designación de candidaturas para el Estado de México. La sentencia correspondiente, que dictamos el 8 de mayo de 2015, insisto, ya empezadas las campañas, retomó las consideraciones ya expresadas en el caso anterior, pero profundizó en la comprensión del mandato de la paridad de género al establecer que, a la luz de lo establecido en la Constitución, estas reglas establecidas en el artículo 3 de la Ley General de Partidos y ahora replicadas en su legislación estatal, deben ser entendidas como reglas de fin, lo que la teoría del derecho llama reglas de fin, que, a diferencia de las reglas de acción, permite simplificar el proceso decisorio de sus destinatarios y de quien tenga que aplicarlas, ya que lo que deben de comprobar es que se hayan dado determinadas condiciones para hacer o dejar de hacer una acción. Las reglas de fin trasladan a su destinatario el control o la responsabilidad de las consecuencias de la conducta. Prevén como solución o consecuencia normativa no la realización de una acción, sino la consecución de un estado de cosas. Y así entendido, las autoridades administrativas y jurisdiccionales debemos hacer lo que sea que tengamos que hacer para conseguir que el fin sea realmente cumplido. Interpretar esta regla como una regla de fin
evita que se genere un fraude a la ley al aplicar las reglas de la paridad en la postulación de las candidaturas a través de la selección de mujeres en los distritos en los que los partidos políticos no tienen suficiente fuerza o respaldo político como para permitirles competir en condiciones de igualdad frente a hombres. En ese sentido, la norma jurídica contenida en el artículo 3, aun cuando anuncia que las mujeres no pueden ser postuladas exclusivamente en aquellos distritos en los que el partido tenga baja votación, como regla de fin que es, debe entenderse que señala que los partidos se encuentran obligados a garantizar la paridad de género en las candidaturas, asegurando los criterios objetivos que permitan condiciones de igualdad y condiciones de igualdad de oportunidades en la real y probable consecución de la representación política. De todo esto, lo que se sigue es que no puede considerarse que los partidos políticos cumplen con su deber de paridad nada más porque distribuyen la mitad de sus candidaturas entre hombres y mujeres y nada más porque no mandaron a las mujeres solamente a distritos perdedores. El criterio lo que trata de decir es que todos los distritos deben estar distribuidos equitativamente. No se cumple solo registrando la mitad de las candidaturas y no se cumple con que haya una mujer en el segmento alto y las demás estén repartidas. Todos los segmentos de competitividad de los partidos políticos deben estar equitativamente distribuidas entre hombres y mujeres para que la igualdad de oportunidades sea punto de llegada y también un real punto de partida. Un último asunto que resolvió la Sala Regional Toluca en el tema de paridad sustantiva, y vale traerlo a colación, es el relacionado también con las diputaciones del Estado de Colima. El Estado de Colima, la problemática y las condiciones político-electorales del Estado permitió a la Sala Regional seguir avanzando y reflexionando en el tema de la paridad sustantiva para introducir matices necesarios que son en cada caso, dado que la metodología analítica con la que resolvimos los casos del Estado de México no resultaba aplicable al Estado de Colima. Y ahora les explico por qué. La primera variante que presentaba el asunto de Colima es que en Colima los partidos competían en coalición. Había una coalición del PRI con el Partido Verde que competía contra otros partidos que no iban coaligados. La primera problemática a la que nos tuvimos que enfrentar como sala es cómo verificar el cumplimiento de la paridad sustantiva y formal, pero más complicado nos resultó el tema de la paridad sustantiva cuando una coalición es la que compite. Cuando habíamos analizado los casos del Estado de México, comparábamos el PAN contra sus propios resultados de la elección anterior, el PRD contra sus propios resultados de la elección anterior, y este caso presentaba un primer problema normativo que es que la legislación no establecía cómo resolver el tema de la paridad o el cumplimiento de la paridad cuando se compite coaligadamente. Y aquí discutimos varios criterios, analizamos distintas posibilidades y para no abundarlos con detalles, ahí podrán, en la consulta de la sentencia, podrán advertir el criterio que sostuvimos en el tema de coaliciones. Ahora, en lo que me quiero enfocar es más bien en la metodología analítica con la que analizamos la competitividad. Y este es el segundo tema, el variante reto que nos presentó el caso de Colima. En el caso de Colima, lo que se denunciaba es que la coalición PRI-Verde no había cumplido con sus deberes de paridad tanto formal como sustantiva. La parte formal lo analizamos bajo el tema de coaliciones, que no voy a entrar de momento al tema de coaliciones, me quiero centrar en los criterios analíticos de la paridad sustantiva. El aplicar la metodología que habíamos hecho en el Estado de México, que reitero, habíamos replicado la metodología utilizada por el Instituto Nacional Electoral en diputaciones federales, no nos resultó. ¿Y por qué no nos resultó? Por una razón muy circunstancial, pero muy poderosa.
La metodología analítica en la que distinguimos segmentos de alta, media y baja votación solo tiene sentido cuando un partido tiene una curva de participación o de competitividad electoral muy amplia. Esto es, me voy a regresar al Estado de México, por ejemplo, el Partido de la Revolución Democrática. Hay un segmento en el Estado de México donde el Partido de la Revolución Democrática es sumamente competitivo y hay otro tramo en el Estado de México donde el Partido de la Revolución Democrática prácticamente tiene una presencia muy baja. Cuando dividimos por segmentos de alta, media y baja votación, esto lo podemos hacer porque el partido tiene segmentos o distritos en los que tiene alta participación, baja y media votación. Lo que nos pasaba en Colima es que el comportamiento, en este caso del PRI, era un comportamiento muy uniforme en todos los distritos. Era muy difícil encontrar un punto en el que pudiéramos dividir segmentos de alta votación, segmentos de media votación y segmentos de baja votación, porque prácticamente el PRI tenía la misma participación o presencia o competitividad electoral en todos los distritos por los que estaban registrando candidaturas. Esto nos llevó a hacer un matiz muy importante en el sentido de aclarar que la metodología de dividir distritos, en este caso, en segmentos de alta, media y baja votación no siempre va a ser posible y que para ser posible necesitamos que realmente haya diferencias importantes en el comportamiento electoral anterior de cada partido político. Insisto, esto lo analizábamos a propósito del comportamiento electoral del PRI, que podría no haber sido así si el partido cuyo comportamiento hubiésemos estado en revisión hubiese sido otro partido que sí presentaría diferencias en sus históricos electorales. Este precedente permitió a la Sala Regional puntualizar que la división en segmentos de las votaciones es una de las posibles formas, no la única ni excluyente de otras, a través de las cuales se puede ponderar, valorar, analizar si las candidaturas están siendo registradas equitativamente entre los géneros. Cuando advertimos la imposibilidad de hacer esta división, que recuerden, esta división la hacemos fijándonos en un dato muy importante, que es el de los porcentajes de votación. Pero como todos sabemos, el porcentaje de votación que obtiene un partido político no siempre, y muchas veces pasa que no, es sintomático de la fuerza que tiene un partido político en determinado distrito, en determinada casilla. A veces un porcentaje de votación podría parecer bajo, por poner un ejemplo, tienes el 29% de la votación en el distrito, pero resulta que es un distrito con una votación muy fragmentada y ese 29% fue no obstante suficiente para que ganaras la elección de mayoría relativa. Esto es, el caso Colima nos hizo visible que los porcentajes de votación no siempre nos van a ayudar para determinar si la paridad sustantiva se estaba cumpliendo. Acudimos a un segundo modelo analítico, que es el de complementar el análisis del porcentaje de votación junto con la posición, no el porcentaje, sino la posición en la que el partido llegó al final de la elección. Esto es, volviendo al ejemplo, aunque tuviese el 29%, ahí el partido había sido el primer lugar, el segundo lugar. Entonces, utilizamos el criterio también de las posiciones que en el proceso electoral pasado había obtenido el partido político. En este caso, a diferencia de los del Estado de México, no fue necesario ordenar el ajuste de las candidaturas registradas porque las distintas formas, aproximaciones analíticas que utilizamos, en todas se llegaba a la misma conclusión, que era que el partido, en este caso, Partido del Revolucionario Institucional, era un partido muy competitivo en todos los distritos del estado de Colima. Habiendo registrado entonces la mitad de las candidaturas a favor de las mujeres, no se le podía reprochar
que las hubiese registrado en distritos en los que no era competitivo. Con esto dicho, creo que no es difícil avisorar que la paridad sustantiva en la paridad horizontal es mucho, mucho más complicada que cuando se trata de diputaciones. Es un tema sobre el que habrá que problematizar mucho y tratar de concretar y visibilizar las distintas aristas que tiene en su dimensión cualitativa, pero que ya no se circunscribe o no se circunscribe nada más a las posibilidades reales de éxito de cada partido en cada municipio, que de suyo, insisto, es muy importante. Hay muchos siguientes pasos que dar en el tema de las presidencias municipales, que lo hacen un tema mucho más complicado que el de las diputaciones locales. Y hay que darnos cuenta que hay pasos que todavía tendrían que darse y debemos hacerlo notar y debemos guiarnos por la misma lógica de que la paridad sea una realidad sustantiva. En el caso de la paridad sustantiva en presidencias municipales, hay más cosas que ponderar, además, reitero, de la competitividad real de cada partido para ganar las presidencias municipales. Vale decir por ahora, tan solo como meros ejercicios de problematización en la discusión que apenas habrá de abrirse, que la distribución de las candidaturas a las presidencias municipales entre mujeres y hombres implica debatir si no solo debe atenderse lo ya dicho, sino si también debiéramos discutir y ponderar cuál es el peso político de cada presidencia municipal en disputa. Hay municipios con números de población muy dispares. Habrá que tomar en cuenta también un criterio demográfico en la distribución paritaria de las presidencias municipales, de las candidaturas a presidencias municipales. Habrá que tomar en cuenta criterios de geografía o de geografía política, de cuáles son los municipios que son polos de desarrollo o rincones de subdesarrollo económico, de modo que, además de las posibilidades de triunfo que tenga cada partido, las mujeres puedan ser candidatas a las presidencias no solo en la mitad de municipios pequeños o relativamente neutros en las correlaciones de fuerzas en cada estado o ante la actividad económica que caracteriza el estado, agregando el importante ingrediente de que habrá que también cuidar que la mujer rural también se le dé la igualdad de oportunidades de vida. No es tan difícil distribuir paritariamente municipios como puede ser distribuir diputaciones. Recordemos que en teoría, cada diputación representa más o menos un número similar de habitantes y al final todos los distritos tienen el mismo peso en la integración de la legislatura local. Y nada de eso pasa en el tema de las presidencias municipales. Los municipios son de lo más variado. Como hay municipios muy grandes, hay otros muy pequeños, unos con crecimiento económico y otros viviendo de subsidios y participaciones federales, unos rurales, otros urbanos, unos política o económicamente relevantes y otros no. ¿Con qué criterios o parámetros podríamos establecer que esta distinción entre presidencias municipales para efectos de velar por la distribución paritaria cualitativa, sustantiva de las candidaturas a presidencias municipales? Esta es una discusión que apenas empieza y la tarea no será fácil. La elección pasada, en la que no participó el estado de Hidalgo porque apenas lo va a hacer, en otros estados se experimentó por primera vez la paridad horizontal y tampoco fue fácil. Hubo muchas resoluciones judiciales de por medio, como las que ya me referí, que lo fueron haciendo efectivo. Hidalgo empieza su proceso electoral ya con las lecciones que debió haber escuchado de los otros estados que tuvieron elecciones locales el año pasado. Hoy en Hidalgo ya no podemos discutir si la paridad horizontal es o no es, va o no va. Esa discusión ha quedado ya cerrada. Sin embargo, presenta precisamente por esta situación coyuntural
una ocasión propicia para abrir un segundo ciclo, segundo piso en las discusiones de la paridad sustantiva, de cómo cuidar que la paridad horizontal sea cumplida no solo en forma, sino también en fondo. Cada partido deberá hacer sus propias consideraciones, pero vale recordar que los criterios de distribución paritaria que elija cada cual deben, además de ser equitativos, ser públicos y objetivos. Y yo agregaría que, dadas las experiencias tenidas el proceso electoral pasado, deben también ser criterios hechos públicos con suficiente oportunidad para que esto no afecte el curso de las campañas y reste a las candidatas y candidatos todavía más tiempo a sus campañas y, por supuesto, a los electores les prive del derecho de conocer lo mejor posible a sus candidatas y candidatos. No es lo mejor que a medias campañas judicialmente se tengan que ordenar ajustes a los registros de las candidaturas. Eso acarrea afectaciones para todas y para todos. Al final, en el tema de la paridad, todos, incluidos los tribunales electorales, estamos aprendiendo aún unos de otros. Todo es tan nuevo como rápido y al final, lo cierto es que aún no hay camino, hacemos camino al andar. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada. A continuación, para concluir esta actividad conmemorativa del aniversario del voto femenino, se hará entrega de un reconocimiento a nuestra distinguida panelista, para lo cual solicito atentamente la presencia al frente de la consejera presidenta, consejeras y consejeros electorales. En este momento se hace entrega de un reconocimiento a nuestra ponente, doctora María Amparo Hernández Choncuy, por su participación como conferencista en conmemoración del 62 aniversario del reconocimiento al voto femenino. Muchas gracias. Es un honor haber contado con la presencia de la magistrada en este recinto. Es así como concluimos con este evento, agradeciendo a todas y todos ustedes su acompañamiento.